Capítulo 101. Rumores. 3. La oscuridad llegó en cuanto entré en el laberinto. Rápidamente saqué una antorcha para iluminar los alrededores y puse la mano sobre la lápida que tenía delante. Vaya, ¿cuánto tiempo había pasado para esto? ¡Boom! El brillo de 5 colores que emanaba de una lápida que aún no había sido tocada por nadie, y la sensación punzante en el corazón, una sensación única que se producía cuando ibas por la vida a tu aire. El portal se ha abierto por primera vez. X+2. Observando el resplandeciente halo de luz que ya había tomado forma, Misa murmuró, ¿Qué? ¿Acabas de abrir el portal? Probablemente no sabía que existía un bicho así. Repetí exactamente lo que le había dicho entonces a Ainar. ¿El fenómeno de inestabilidad dimensional? Puedes usarlo así. A diferencia de Ainar, que renunció a tratar de entender, Misa hizo todo lo posible para darle sentido. Por supuesto, no funcionó muy bien. El principio real era difícil de explicar incluso para mí. Solo estaba manipulando un fenómeno con el que me topé de alguna manera. Lo siento por Rottmiller. ¿HMM? Si él supiera que algo así es posible, estaría muy estupefacto. Igual que yo lo estuve cuando hice el contrato con la bestia espiritual con ese anillo. Oh, eso es lo que quería decir. Me preguntaba de qué estaba hablando de repente. Rottmiller definitivamente sentiría una gran privación si se enteraba de este engaño. Aunque no sea ahora, si trabajo duro, llegará el día en que abra el portal con mis propias manos. Ese es mi sueño como explorador. Nos había revelado cuidadosamente sus aspiraciones en la taberna, se tomaba muy en serio su trabajo como explorador. Ni siquiera era un sueño tan descabellado. De hecho, su habilidad para encontrar caminos era bastante respetable. No sabía nada de los otros pisos, pero al menos en el primero, donde se dejaba la piel, pertenecía a la categoría de exploradores altamente cualificados. Si podía cortar 2 horas más, ese sueño podría hacerse realidad. Aunque no sería fácil. Entonces subamos. Basta de charla. Entré al portal con Misa. Has entrado en el desierto de rocas en el segundo piso. La arena se desmoronaba bajo mis pies. Aire caliente se elevó desde abajo. Sombras de escombros de piedra seguían el parpadeo de la antorcha mientras se movía a través de la oscuridad total. Es el desierto de las rocas. De todos los lugares, conduje a Misa hasta el primer piso de nuevo. Luego, siguiendo la brújula, nos dirigimos hacia el este. Ya que aterrizamos en el lado opuesto, probablemente tardaremos 2 días en llegar. Si hubiéramos entrado en el laberinto de la forma normal, solo tardaríamos 1 día en llegar a cualquier parte. Bueno, a veces se gana y a veces se pierde. Además, puede que la exp ganada al abrir el portal solo fuera de 2, pero era un tipo que se acumulaba permanentemente. Si podía ganar esto solo por caminar 1 día más, definitivamente era una ganancia. Definitivamente siento la ausencia de Rottmiller ahora. En unas 3 horas, salimos de la parte más exterior de la zona oscura. Aunque siguiéramos la brújula, de vez en cuando acabábamos en un callejón sin salida. Aún así, ¿no es agradable que los dos caminemos juntos? ¿De qué estás hablando? Es que, es agradable ser ruidosos como 5, pero esto tampoco está tan mal. Al principio me pregunté qué quería decir, pero al escuchar eso, creo que supe lo que quería decir. Y Kurod y Dwalki hablaban demasiado. Para ser sincera, no podía decir que no me hicieran reír a veces, pero la mayor parte del tiempo me agotaba solo de escucharlos. Jijik. Tras escapar de la zona oscura, caminábamos por la cueva de cristal suavemente iluminada cuando nos atacaron unos monstruos. Los monstruos que aparecieron en este distrito occidental eran gnomos. Como monstruos de rango 9, era una muerte de un solo disparo. Hik. Era como un muñeco de arcilla que se convertía en gachas con un solo golpe y desaparecía. Matarlos no era un problema, pero era molesto. La habilidad activa del gnomo era unificación. Como era una habilidad de sigilo, había que estar en un radio de 3 metros para poder verla. Si Rottmiller estuviera aquí, podríamos haber matado a cada uno en cuanto lo viera. Tal vez fue porque habíamos estado trabajando como un grupo de 5 personas hasta ahora. Puede que no echara de menos al enano, pero sí al otro tipo. Su puesto era el del gato de todos los oficios, que siempre hacía su trabajo en silencio en la retaguardia. Y Dwalki. Si él estuviera aquí no tendríamos que recoger las piedras de maná nosotros mismos. Bjorn, ¿viene alguien?
Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Misa me dio un codazo en el costado y me llamó en voz baja. Como mujer bestia con sentidos muy afinados, sintió su presencia antes que yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa se podía hacer? Deben haber sentido nuestra presencia hace mucho tiempo. Link, clink. Al poco rato, un grupo de 5 apareció por delante, un grupo oficial con un mago y un sacerdote. Como era de esperar de un grupo de exploradores que había llegado tan lejos en solo 3 horas, la calidad de su equipo era considerable. Tiene que ser al menos el 6º piso. No sabía qué esencias tenían, pero el equipo de grado 3 y 4 que los cubría de pies a cabeza demostraba su nivel. El equipo de un explorador era similar a su identificación. Sin embargo, parecía ser el mismo caso para ellos. HMM. Sus ojos al pasar a nuestro lado eran sospechosos y cautelosos. Pues sí. No habrían pensado encontrarse con un bárbaro y una mujer bestia vestidos solo con materiales de segunda aquí, en este momento. Por favor, sigan caminando. Afortunadamente, pasaron de largo sin dirigirnos la palabra. En lugar de ser el resultado de mis deseos desesperados, probablemente simplemente no tenían tiempo. Sr. Lebron, vamos a acelerar un poco. Lo haré. Fue una suerte que estuvieran acelerando. Puede que no supieran cómo habíamos llegado hasta aquí, pero probablemente suponían que otros competidores podrían haber avanzado aún más rápido. Ustedes ya son los más rápidos. Como estábamos avanzando hacia atrás desde el portal, sabía que estos tipos estaban al frente. Bueno, incluso si lo estuvieran, todo lo que verían sería un portal que ya había sido abierto. Vaya, esa gente sí que corre por todas partes. Misa exclamó su admiración al ver por primera vez a exploradores corriendo a toda velocidad. Tardaron menos de 2 segundos en aparecer a la vista y pasar de largo, pero a pesar de todo parecía haber sido bastante impresionante. ¿Qué estáis mirando? Algún día nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Nosotros? Misa ladeó la cabeza. Por mucho que se lo contara ahora, no le resultaría familiar. No hace mucho que su familia la trataba como a una tonta porque ni siquiera podía contraer una bestia espiritual. A veces, Bjorn, parece que tienes grandes ambiciones. ¿Es porque eres un bárbaro? ¿Estás siendo sarcástico? Idiota, quise decir que es genial. HMM. Esta chica podía ser demasiado directa a veces. Pensaba que era una bárbara o algo así. Asterisco más tarde asterisco. ¿Viste el arma que llevaba ese espadachín antes? ¿Te refieres a la espada hecha de Orichalcum? Sí, eso. Así que era Orichalcum. Me pregunto cuánto costaría hacer un arma con eso. Después de eso, Misa siguió hablando de la fiesta que conocimos antes. Parecía tener el anhelo de ser una exploradora de alto rango. Bueno, era una emoción mucho más positiva que los celos o la arrogancia, pero solo el anhelo no le traería nada. Deja de hablar y mueve los pies. HMPH, si alguien te oye, pensará que he dejado de moverme. De todos modos, a medida que continuábamos caminando hacia el este, la frecuencia de encuentros con exploradores aumentaba gradualmente. Al principio, como el grupo que vimos antes, la mayoría eran exploradores de alto rango. A medida que pasaba el tiempo, sus niveles disminuían gradualmente. Saqué mi reloj. Eran las 18:57, 19 horas desde la apertura del laberinto. Eso significaba que habíamos pasado todo el día caminando. Gracias a eso, ya estábamos en el punto de partida. En otras palabras, habíamos llegado al centro de la cueva de cristal del primer piso. Por lo tanto, no había necesidad de preocuparse por levantar las sospechas de los exploradores de alto rango que nos encontramos. No esperaba esto. Cuando realmente llegamos, todavía llamamos la atención. ¿Acabas de ver eso? El tamaño de esa masa. Creo que la mochila también es extensible. Los exploradores nos miraban con envidia cada vez que pasábamos. Seguro que parecíamos extraños. En lugar de cazar en un piso mucho más alto como parecíamos poder hacerlo, estábamos en medio del primer piso. ¿Por qué alguien así sigue aquí? Era más o menos el momento en que buscábamos un compañero para pasar la noche. Cada vez que nos cruzábamos con un grupo de 3 o 4 exploradores, todos hacían comentarios. Me pareció un poco extraño. Hubo un tiempo en que yo también era así. Cuando entré por primera vez en el laberinto, como ellos, encontré un compañero de noche y me tomé un descanso.
El problema fue que la primera persona que encontré fue Hans A. ¿Por qué te ríes de repente? Solo pensaba en el pasado. Recordar cómo tuve que fingir que dormía con Hans a mi lado mientras en realidad estaba cansadísimo me hizo reír. Antes de conocer a Erwin, pasé por todo tipo de penurias. Me pregunto cómo estará. Como tenía una hermana rica estaba seguro de que le iba bien, pero tenía curiosidad. Fue la primera compañera que tuve en este mundo. ¿Debería ir a buscarla? Mientras caminaba con esos pensamientos en mente, un hombre me llamó la atención, no es que estuviera haciendo nada especialmente destacable. Joder, qué hombre más llamativo. No me gustó su mirada. Podía sentir la envidia y la codicia brillando en esos ojos asquerosos sobre mí. Pero por alguna razón, me hizo reír de nuevo. Realmente he madurado. En el pasado, me habría puesto nerviosa por dentro, suponiendo lo peor con solo esa mirada. Pero había cambiado mucho desde entonces. No es que me haya vuelto más blanda, pero... Sonreí satisfecho. Ahora no había razón para asustarse por los goblins. No es que fuera un goblin, pero comparando solo el poder de combate, no había mucha diferencia. Incluso viniendo de alguien que siempre suponía lo peor de lo peor. No podía imaginarme a mí mismo siendo apuñalado hasta la muerte por ese tosco cuchillo. Sí, estoy seguro. ¿Pero por qué sigue molestándome? Había una razón para comprobarlo. Tú. Cuando de repente me detuve y le miré, el hombre se levantó, sobresaltado, de su postura de apoyarse en la pared. Los ojos sucios solo estaban llenos de vigilancia. ¿Tiene algo que decirme? No. Entonces, ¿por qué me miras así? Lo siento. Cuando el hombre se disculpó, Misa me dio un puñetazo en el costado. Bjorn. ¿Qué haces? No ha hecho nada malo. Por alguna razón, sentí que había visto una escena como esta en las calles antes. Cuando algún matón empezó una pelea con un transeúnte, su novia lo había contenido. La mirada de este tipo era especialmente sucia. ¿Tú, cómo te llamas? Ernst Ivan. Ernst. ¿No Hans? El hombre tembló ante mi pregunta. Debía de ser insultante que un salvaje se le acercara de repente y se burlara de su nombre, pero esto era realmente importante para mí. ¿Es realmente Ernst? ¿No te habrás confundido? Realmente es Ernst. ¿Realmente fue mi error? Mientras seguía mirándole para organizar mis pensamientos, el hombre añadió nervioso. Originalmente era Hans, pero lo cambié porque era demasiado común. ¿Qué? Joder, no me extraña que me sintiera tan sucia. Aún así, se cambió el nombre, así que decidí no decir nada y seguir mi camino. Por supuesto, antes debería darle un consejo. Nunca vuelvas a tu nombre original. Sigue viviendo como Ernst. ¿Entendido? Lo haré. Ernst asintió enérgicamente. De. Fue entonces cuando el laberinto empezó a temblar como si hubiera habido un terremoto. Ante el repentino fenómeno, Misa me miró. Bjorn. Sus ojos buscaban una respuesta. Por supuesto, yo sabía la respuesta. Solo había una cosa en el laberinto que acompañaba a este fenómeno. Corre. Pronto se abriría una grieta, y ahora mismo, antes de que terminara el primer día. Joder. Poca gente lo sabía, pero normalmente, las grietas tardaban al menos 3 días en generarse de forma natural. ¿Qué bastardo es? Eso significaba que alguien se nos había adelantado usando el método que yo pensaba usar. Fin del capítulo 101. Capítulo 102, Mafia, 1. ¿Qué fue eso? De repente. Terremoto. Los exploradores se despertaron por las vibraciones que viajaban por el suelo. Entonces me di cuenta. Una vez Hans, siempre Hans. Y pensar que incluso cambiar el nombre no sirve de nada. Suspiré y miré a Ernst, no, al hombre que sería recordado como Hans A. por última vez. Yo no he hecho nada. Sí, seguro. ¿Cómo habrías abierto la grieta desde aquí? Es solo mi maldita mala suerte. Bjorn. Corre. Agarré a Misa y empecé a correr. No teníamos tiempo. Aunque no había explicación, Misa preguntó, ¿es una grieta? ¿Se ha abierto? Sí. Igual que en mi vida, la mierda volvió a pasar. Por supuesto, no era el tipo de mierda que nos ponía en peligro. Maldita sea, gasté mucho dinero.
Seleccioné la grieta en la que quería entrar y compré los artículos correspondientes. Estaba tan emocionado que incluso encanté mis cosas con el atributo del rayo. Pero, ¿qué demonios era esto? Bjorn. Allí. No sabía qué bastardo era, pero acababa de esparcir caca por todos mis planos. ¿Era un jugador? ¿O simplemente alguien conocedor de este mundo? Bueno, estaba seguro de que lo entendería una vez que entrara. Boom. Un portal se formó en la dirección señalada por Misa. A estas alturas, probablemente se habían creado miles de portales por todo el primer piso. Misa. Por si se caía, cogí a Misa en brazos e introduje mi cuerpo en el portal. Has entrado en la grieta del primer piso. Boom. Cuando aterricé con un profundo y resonante ruido, solté a Misa de mis brazos e inmediatamente comprobé los alrededores. Al parecer, apenas habíamos subido al último tren porque ya había 3 personas dentro de esta grieta. Primero, eché un vistazo más de cerca a cada uno. Oh, un bárbaro y una mujer bestia. ¡Qué fiables! Encantado de conocerlos. Por favor, llámame Carlson. Primero, un hombre humano. Su estatura rondaba el 1,70 m y su arma era una espada. Para expresar su primera impresión como animal, una rata sería suficiente. No serán una carga. Soy Abman Urikfried. El segundo era un hombre bestia. A juzgar por las orejas redondas que le crecían en la parte superior de la cabeza, parecía pertenecer a la tribu del oso negro. Sus características eran un cuerpo musculoso y una ballesta súper grande que recordaba a un arma de acero. Hola. Soy Gencia Neprin. En cuanto a mi arma, uso esta espada de aquí. Haré lo posible por no ser una molestia. La última era una mujer humana de alrededor de 1,70 con una cara bonita. Sorprendentemente, tenía el pelo negro y 2 colas. No es que no le sentara bien, pero nunca pensé que hubiera gente que llevara ese peinado. De todos modos, era nuestro turno a continuación, así que di un paso adelante como representante. Soy Jon, hijo de Thor, y ella es Meshao. Como puedes ver, estamos juntos. Nada de, Cuando le dirigí una mirada para que se quedara quieta, Misa frunció los labios como si se diera cuenta de mis intenciones. Luego relajó los ojos y miró a un punto en el aire. ¿Se suponía que esa era su cara de póker? Era obviamente extraño, así que dirigí la conversación antes de que ella llamara la atención. Asumí el papel de guardián en el laberinto y me siento muy seguro en él. ¿En qué sois buenos? Al entrar en una grieta, conocer los puntos fuertes de cada uno era el procedimiento más básico. La mujer llamada Gencia se explicó con más detalle. Espada para mí. Ah, y tengo la esencia de un arquero goblin, y también fui entrenada como exploradora desde muy joven, así que tengo cierto conocimiento sobre trampas y dispositivos mecánicos. ¿No un espadachín goblin sino un arquero goblin? Cuando escuché eso pensé, qué personaje más inútil, pero no era algo para preocuparse mucho. Además, no era un personaje que estuviera cultivando. Solo con ver su equipo en primer lugar, me di cuenta de que era una novata. El espadachín y guerrero de defensa Carlson era mejor que Gencia, pero en el fondo similar. Principalmente uso espada y escudo. ¿S.R. Jon? De todas formas, puede que no tanto como usted, pero suelo recibir los ataques de la primera línea del equipo. A mediados del segundo piso como mucho. Sin embargo, como no reveló su esencia como la ingenua mujer que tenía delante, parecía que tenía algo más de experiencia que ella. Eso, o quizá no tenía ninguna. ¿Dos principiantes, Bueno, más o menos me lo esperaba. La situación era diferente a cuando conocí a Ikuro Dia Raven. Solo habían pasado 3 meses desde que se abrió la grieta, así que era imposible saberlo de antemano y esperar. Incluso se abrió el primer día, lo que llevó a esto, de lo contrario, habría estado lleno de lugareños que ni siquiera habían estado en la segunda planta. En ese sentido, es sospechoso. Miré a la última persona. Supongo que aceptó la indicación de presentarse. Como puede ver. El macho de barba y atributos musculosos encogió la gran ballesta que llevaba a la espalda. Era el único explorador de clase media entre los 3. Como un bárbaro, le pregunté directamente. Dinos hasta qué punto eres digno de confianza. ¿No debería revelarlo primero la persona que lo dice? Oh, eso era cierto. Soy nivel 6, Meshal es nivel 7. Actuamos principalmente en la 4ª planta.
Ya veo. Yo soy nivel 5. Mierda, no era de clase media sino de clase alta. Generalmente, 6 nivel era alto, y 4 nivel se llamaba medio, 5 nivel era un explorador de primera clase. Esto se debía a que la diferencia entre los grados aumentaba enormemente a partir del sexto nivel en adelante e incluso incluía una revisión de promoción. Dang, esto se estaba volviendo más sospechoso. ¿Qué hace aquí un explorador de nivel 5? ¿No deberíamos preguntar lo mismo por vosotros también? Este tipo no perdió una sola palabra. Originalmente, trabajábamos en equipo, pero debido a algunas circunstancias, solo entramos nosotros dos. No pudimos subir al segundo piso porque no teníamos explorador y entonces se abrió la grieta. Esta era la respuesta que había preparado por si había alguien que sospechara de mí una vez que abriera la grieta. ¡Qué casualidad! Yo soy parecido. Aunque hace tiempo que dejé mi equipo original. Maldita sea. ¿Está mintiendo o no? Aunque me preguntaba si realmente existía un arquero lo suficientemente duro como para jugar en solitario, en cuanto le miré a la cara cobró sentido. Aún así, tendré que tener más cuidado con este hombre. El señor Oso fue designado como el objetivo de alerta número 1. Aparte de su fuerza bruta, todas sus circunstancias eran sospechosas. Excepto este hombre, no hay nadie que pueda recolectar piedras de maná de grado 8 en primer lugar. Por supuesto, esto era solo teniendo en cuenta las circunstancias aparentes en este momento. No se podía descartar la posibilidad de que Carlson y Gencia estuvieran ocultando sus habilidades. Ah, ¿pero quién llegó primero? Hice la pregunta despreocupadamente, como si fuera pura curiosidad. ¿Quién abrió realmente la grieta? De hecho, a menos que los tres estuvieran trabajando juntos, juzgué que esta pregunta por sí sola distinguiría sus identidades. No estoy seguro. Creo que entramos todos juntos. Fue tan simultáneo que no puedo decir quién llegó primero. Preguntas cosas raras. Supongo que no se me permitía aprender eso tan fácilmente. Joder. Era como jugar a la mafia. Asterisco más tarde asterisco. Un desconocido abrió la grieta. Esto pisoteó muchas partes de mi plan. Primero, el problema de la distribución. De acuerdo entonces, está decidido. Al final de la discusión, decidimos que Misa, el señor Oso y yo nos llevaríamos 3 acciones cada uno y Carlson y Gencia Jenson para abreviar se llevarían una. El mundo del explorador no tenía corazón. No será tanta pérdida. Tendrás todas las esencias restantes. De acuerdo. Lo de patear la escalera era lo que Ikurod y Raven me hicieron en la Ciudadela Sangrienta y lo que yo iba a hacerles a ellos también. ¿Qué quedaría haciendo concesiones aquí? Tiene más compasión de lo que parece. No iba a darles nada. Mi plan era abrir la grieta al tercer día. Entre los locales del primer piso, iba a dejar que se ocuparan de todo el trabajo sucio y monopolizarlo todo para mí. Sin embargo, llegó la variable del señor Oso, y no hubo más remedio que hacer considerables concesiones en el reparto. Por ahora, Misa era la elegida para comerse la esencia guardiana, pero si caía un objeto numerado o una piedra de fisura, tenía que tirar los dados contra el señor Oso. Uf, no me fío de tirar dados. Ya me dolía el estómago. No confiaba en poder ganar. Por eso intentaba no crear la variable del azar. Pongámonos en marcha. Me sacudí los remordimientos y avancé. Detrás de mí estaban Jenson a ambos lados, luego el señor Oso, luego Misa. Crackle. Como si caminara sobre hielo fino, podía oír el sonido de crujidos a cada paso. No era exactamente una comparación equivocada. Ahora mismo estábamos pasando sobre un lago helado. Era la fortuna en la desgracia. Supongo que puedo usar los objetos que he preparado. Había un total de 4 grietas en el primer piso. Dependiendo del tipo, había diferencias en el aspecto de los monstruos, la dificultad y las recompensas. ¿A cuál deberíamos ir? Después de pensarlo mucho, elegí una y, por suerte, era por la que estaba caminando ahora mismo. Cueva glaciar. Un monstruo de rango 8 apareció en la guarida de la bestia en el segundo piso, y la grieta se podía abrir ofreciendo la piedra de maná de ese monstruo a un altar. Mi único criterio de selección era Misa. Bueno, también había alcanzado el nivel 4, y ahora tenía espacio para una esencia más. Pero en realidad no hay ninguna para consumir. Aunque fuera una grieta, estaba en el primer piso. Incluso los guardianes eran solo de rango 7, y no escupieron una esencia que me sirviera.
Probablemente por eso este hombre cedió voluntariamente la esencia en primer lugar. De todos modos, decidí que sería más eficiente cultivar misa por ahora y llenar la vacante con una esencia mejor más tarde. Espera un segundo. ¿No se fue Einar a la Tierra Santa así la última vez? Eso no volverá a pasar, ¿verdad? ¿Por qué te detuviste de repente? No es nada. Me sacudí los pensamientos que florecieron de repente y me centré en mi entorno. Al menos había conseguido entrar en una grieta. Además, con la presencia de una mafia desconocida, no era el momento de estar ocioso. ¡Saa! La nieve helada se asentaba sobre la montaña, los copos de nieve revoloteaban y se dispersaban desde arriba, y la luz del sol reflejada en el hielo hacía que se sintiera más cálido. Es extraño estar en un lugar así después de haber estado siempre en un sitio oscuro. Tras caminar unos 30 minutos, la zona del lago terminó y apareció una sospechosa cueva que conducía bajo tierra. Un monstruo bloqueaba el camino. ¡Kaab! Un monstruo de rango 7, el Yeti, un guardián de élite que solo aparecía en la cueva glaciar, había aparecido desde el principio. En cuanto nos vio, lanzó un grito amenazador. Gencia murmuró, tenemos que derrotarlo y bajar. El señor oso respondió. No sé cómo es este lugar, pero en las grietas los monstruos suelen indicar el camino. Era una respuesta que haría sentir a cualquier jugador. Por alguna razón, ahora sospechaba más. No avancen imprudentemente. Vosotros quedaos atrás, ordenó el señor oso. ¿De verdad está bien? Ante su amable consideración, Jenson nos miró a Misa y a mí. Yo tenía suficiente conciencia como para no pedirles que arriesgaran sus vidas para luchar contra un tipo así por solo el 10% de las piedras de maná, así que me limité a decirles que hicieran lo que él decía. Solo estorbarían, de todos modos. Yo iré primero. Pronto, el señor oso bajó la ballesta supergrande de su espalda por primera vez. ¡Boom! Una flecha se disparó y la batalla comenzó. Fin del capítulo 102. Capítulo 103, Mafia, 2. Para ser sincero, cuando vi por primera vez la ballesta del señor oso, me vino a la mente este pensamiento, ¿es realmente posible usar eso como arma? Sorprendentemente, la respuesta fue sí, era posible. ¡Boom! Como para ignorar mis dudas, el señor oso cargó hábilmente la ballesta, apuntó con precisión a la cabeza y disparó. TSK, como esperaba. La bloqueó. El Yeti bloqueó la flecha con ambas manos y escapó de la muerte instantánea. Por supuesto, no escapó de nada más. Ambas manos fueron ensartadas por una sola flecha. El Yeti gritó y aplicó fuerza, pero la flecha no salió. La flecha tampoco parecía particularmente especial. ¿Podría ser flecha gancho? Era una habilidad de la que sospechaba, pero no podía estar seguro. De todas formas, no era algo en lo que pensar ahora mismo. ¡Cake! El Yeti gigante pisó fuerte hacia nosotros. Como tenía las manos selladas, no parecía especialmente amenazador. ¿Pero qué era esto? Ustedes acaben con el resto. El señor oso volvió a colgarse la ballesta a la espalda como si hubiera terminado su tarea. Una flecha más lo habría terminado, pero al ver eso, pude concluir que no quería hacer ningún trabajo gratuito. ¿Será porque es un explorador? Sus cálculos están en el clavo. Para que no hubiera objeciones en el futuro reparto, cogí mi escudo y salí corriendo. ¿Qué está? Podía oír a Carlson enloquecido. Aunque fuera un bárbaro, me parecería imposible parar de frente a un monstruo así. Pero eso era cuando eras un bárbaro pelado. Construyendo un muro con el escudo, bloqueé la carga del Yeti. ¡Bam! Una fuerte descarga se transfirió a mí, pero eso no fue nada. Después de comer la esencia del héroe orco, ya no tenía casi ninguna razón para ser empujado hacia atrás en términos de poder. Además, el Yeti era solo 1 metro más alto que yo. Has recibido daño de frío de escalofrío. Eso me heló los huesos, pero no hasta el punto del dolor. Meshao. Ah, sí. Cuando grité, Misa, que había estado con la mirada perdida, me pisó el hombro y saltó. Con la espada que ahora dominaba, apuñaló los 2 ojos del Yeti desde abajo al mismo tiempo. Apuñalar. Como no eran dagas como las que usaba antes, la hoja afilada fue suficiente para penetrar en el cerebro del Yeti. ¡Boom! Poco después, el Yeti se desplomó en el suelo con un fuerte ruido y desapareció como una luz. Has matado a un Yeti. X+3.
Desafortunadamente, no había esencia. Si la hubiera, se la habría dado directamente a Misa. Es un mal comienzo por ahora. Ahora solo había 5 esencias, excluyendo la del guardián, para alimentar a Misa. ¿HM? ¿Por qué me miras así? ¿He hecho algo mal? Debería haber al menos una, ¿verdad? Ustedes dos. Tenéis un buen trabajo en equipo. Con el breve comentario del señor Oso, reanudamos la marcha. Entramos en la cueva de hielo y, moviéndonos en formación, matamos a innumerables lobos de escarcha, monstruos de rango 9. Estos fueron los únicos que salieron en esta zona. Has matado a un lobo de escarcha. Exp +1. De todos modos, Misa y yo tuvimos que hacer algo de trabajo aquí. El señor Oso también mató a algunos lobos con una ballesta, pero no lo suficiente para compararse con nosotros. Él tiene un fuerte golpe de un solo golpe, pero no muchas formas de atacar. Mientras vagaba por la cueva analizando poco a poco al señor Oso, el primer capítulo llegó a su fin. Tardamos exactamente 6 horas en llegar aquí, porque nos perdimos muchas veces. Aquí tampoco. Si hubiera avanzado en serio aquí, este capítulo se habría cubierto en menos de 1 hora. La topografía era la misma que la de la mazmorra de la Ciudadela Sangrienta. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, 7 rectas consecutivas, izquierda. Los pilares aparecían a intervalos regulares. Si querías encontrar el camino a través de este lugar, era fácil hacerlo. Pero no trataba de sondearlos a propósito. Alguien que sabe cómo abrir una grieta habría memorizado un patrón tan fácil como este. Se redujo a una de dos cosas: la mafia no era un jugador, o estaba fingiendo no saber. Bueno, si sigo observando, encontraré una brecha. El segundo capítulo continuó así. Es una especie de cueva ominosa. Bajamos por las escaleras de hielo que había al final de la cueva y nos dirigimos más al subsuelo. Durante este proceso, observé atentamente las acciones de los miembros del grupo. Aquí había una pieza oculta. Nada especial, pero romper el tercer pilar de esta sala reveló un elixir, un objeto que aumentaba la resistencia al frío solo una vez al tomarlo. ¿Tampoco van a tomar esto? Aunque ya habíamos pasado ese punto y habíamos llegado al final de las escaleras, nadie se comportó de forma extraña. Bueno, incluso si lo saben, no harían algo tan obvio. Pueden volver al final y cogerlo ellos mismos. Decidí no subestimar imprudentemente a mi oponente. Cuanto más fuerte supusiera que era el enemigo, mejor. Bueno, al menos eso creía yo. Parece que hemos bajado mucho, pero es sorprendentemente luminoso, murmuró Carlson detrás de mí. Yo tenía un sentimiento similar. Las paredes de hielo irradiaban luz blanca como si toda la cueva fuera de cristal transparente. Es bastante bonito. Sí, ¿verdad? Yo pensé lo mismo. ¿Pero qué es eso? Gencia, que estaba conversando con Misa sobre un tema con el que era difícil relacionarse, señaló una enorme cavidad que había frente a nosotros al final de las escaleras. A primera vista, la cosa llamativa, parecida a un tótem, hacía alarde de su presencia en el centro. Oh. Lo he tocado y ha brillado. Podría ser peligroso, así que retrocede. Ah, vale. Gencia estaba nerviosa, pensando que podría haber hecho algo mal. El señor Oso se rió. ¿De qué te sorprendes? Eso parece la llave, de todos modos. ¿La llave? Bueno, seguro que saldrán unos cuantos monstruos y entonces se abrirá el camino. Una vez más, el señor Oso demostraba una mentalidad de jugador. De hecho, sus palabras no estaban equivocadas, aunque había algunas cosas que debían corregirse. El tirano largamente sellado ha despertado. En este capítulo, no fueron unos pocos monstruos los que aparecieron, sino un jefe final mafioso. Por supuesto, la grieta derramó un montón de basura antes de eso. Rumble. Todo el espacio vibró y empezó a derramar polvo de hielo. En poco tiempo, un aullido que perforaba los tímpanos resonó por todo el lugar. ¡Guau! El rugido solo era superado por un señor del suelo en términos de intimidación. Los antiguos monstruos que sienten la existencia del tirano han despertado de su largo letargo. Rómpanse. Pronto, las paredes de hielo que nos rodeaban se desprendieron capa a capa y empezaron a escupir bestias demoníacas. GRR. Los monstruos recién descongelados levantaron lentamente sus cuerpos, como si aún no tuvieran fuerzas. ¿Qué hacemos?
No esperaba que fuera así, murmuró el señor oso. Di las órdenes. Vayamos hacia las escaleras. Allí no hay paredes. Sí, es una buena idea. El señor oso estuvo de acuerdo conmigo. La batalla comenzó. En la primera oleada, aparecieron unos 20 lobos de escarcha. A partir de la segunda oleada, también aparecieron poco a poco monstruos de rango 8, tigres sable y piedras gusano, contra los que habíamos luchado en la guarida de las bestias, y los golems de hielo que solo aparecían aquí. Ya. Parece que no pueden moverse bien. Oh, no era solo yo. Como este monstruo rociaba un aura de ralentización más a medida que pasaba el tiempo, aplasté a cada uno que vi con la masa. Has matado a un golem de hielo. X+2. Como era una grieta que Misa y yo estábamos preparados para despejar por nuestra cuenta en primer lugar, no había nada demasiado peligroso. Sin embargo, estaba seguro de que Jenson tenía que arriesgar sus vidas. Aún así, pudimos despejarlos antes de la siguiente oleada. Una vez que empiezas a ser empujado hacia atrás es el final, pero, por otro lado, es un capítulo bastante mundano. Llegamos a la novena ola en unos 30 minutos. Un yeti apareció aquí una vez más. Por supuesto, era completamente diferente al primero que encontramos. Si aquel era solo un guardián, este era más como un jefe de nivel medio. El yeti apareció con los monstruos de rango inferior. Solo eso ya aumentaba la dificultad varias veces, pero esta vez además era un mutante de alto rango. En pocas palabras, tenía nombre. Además de que un monstruo con nombre tiene mayor inteligencia, su propio nombre y una historia única, también podía usar la habilidad de otra entidad. El señor del campo de nieve, Catomba, ha lanzado su presión. ¿Qué? ¿Por qué mi cuerpo? La habilidad adicional de este yeti era la supresión del golem de piedra. Era lo mismo que los bastardos saqueadores usaron conmigo una vez. El método de destrucción era simple. Otra vez. Tened todos cuidado. Ese monstruo está usando algo Q. O recibes una paliza de alguna turba de basura cada vez que tu cuerpo se congele como Carlson allí, o sigues mordiéndote la lengua como le dije a Misa de antemano para mantener la hemorragia. Tu resistencia de maná está por encima de cierto nivel. Hay una resistencia perfecta a ese efecto. Si no, prepara las estadísticas de resistencia de mana por adelantado. Como la supresión tenía la habilidad tramposa de imponer una incapacidad temporal para actuar, se consideraba fácil de destruir. Esa era probablemente la razón por la que este era solo un monstruo de rango 8. Vela. Después de aumentar el nivel de agro usando explosión salvaje, corrí hacia adelante. Tanto si Jenson estaba casi medio muerto como si no me deshacía de él antes de la siguiente oleada, yo también tendría problemas. Has recibido daño de frío de escalofrío. Cuando me situé en el centro, ¿el yeti se llamaba Catomba? En fin, empezando por este bastardo, todo tipo de maps basura empezaron a pegarse a mí. Solo me centré en Catomba, porque tener monstruos de rango 8 o 9 pegados a mí solo me hacía cosquillas. No te quites de encima. Misa, cuya pronunciación empeoró aún más al morderse la lengua, me siguió de cerca y eliminó a los monstruos que la rodeaban. La forma en que se movía con las dagas gemelas parecía como si estuviera bailando. El señor del campo de nieve Catomba ha lanzado erupción de escalofrío. ¿Fue porque desvié la mirada por un momento? No pude evitar ni bloquear la tormenta de nieve que vomitó el bastardo. Me dolía la piel porque no tenía resistencia al frío. Pero todo lo demás está bien. Como este cuerpo se regeneraba al instante, no llegaba al punto de congelación. Luché aún más agresivamente con el yeti. Si no quieres morir, sal de aquí rápido, murmuró el señor oso para que pudiera oírlo. Admen Urekfrar ha lanzado mejora. El efecto de la siguiente habilidad activa utilizada aumenta en proporción al poder del alma. Adman Urekfried ha lanzado materiales peligrosos. Por alguna razón, mis instintos me dijeron que escuchara la advertencia de ese hombre. Dash. En el momento en que me levanté del suelo y amplié la distancia, disparó una flecha. ¡Boom! ¡Bang! Tan pronto como golpeó la cabeza del yeti, explotó, escupiendo llamas en un radio de 3 metros. Comparada con la magia de área amplia que usaba Raven, no podía decirse que tuviera un gran alcance, pero todos los monstruos que se encontraban dentro estaban muertos. ¿Qué clase de flecha hace eso?
Por lo tanto, modifiqué la información sobre el señor oso que había ido recopilando poco a poco. Pensé que era un Uker de una sola forma, pero tenía un ataque de área de efecto. Bonificación por matar a un mutante de clase superior. Exp más 1. De hecho, no estaba seguro de si era una habilidad de área amplia, pero, en fin. Gracias a que demostró toda su fuerza, la novena oleada terminó fácilmente. Una esencia. El periodo de asentamiento llegó un poco pronto. Una piedra de maná podía ser recogida más tarde, pero no una esencia. 2 a la vez. Es buena suerte. El señor oso no mostró mucho interés en las esencias y se limitó a decir que podíamos coger una cada uno. Yo tenía un sentimiento similar, al menos a medias. Ustedes dos encárguense del rojo de allá. No tenía ningún interés en la esencia lobo escarcha o tigre sable. Tomaremos esta en su lugar. Una esencia azul flotó en el lugar donde el Yeti estuvo vivo por última vez. Carlson preguntó, tartamudeando, ¿podría ser la esencia del Yeti? ¿Tienes quejas? Claro que no. No tengo. Como si quisiera sacudirse la codicia, Carlson le estrechó la mano exageradamente y dio un paso atrás. Parecía un poco decepcionado. Si crees que es injusto, deberías hacerte más fuerte, ¿no? La fuerza es invencibilidad y Dios en este mundo. Entonces no hay problema. Pronto llamé a misa, pero parecía que había entendido algo mal. Felicidades, Bjorn. Te harás aún más fuerte. ¿De qué estás hablando? Esto es tuyo. ¿HMM? ¿Me estás dando esto? Las palabras de sincera felicitación de Misa se detuvieron cuando se puso rígida. Entonces preguntó con cuidado. No es que no lo quiera, no, de verdad que lo quiero, pero, solo lo pregunto por si acaso, así que no malinterpretes mis palabras, ¿vale? Dilo. ¿Cuánto tengo que pagar por esto? ¿Este chico piensa que soy un jefe malvado? Fin del capítulo 103. Capítulo 104, Mafia, 3. La esencia del Yeti de rango 7 tenía habilidades bastante decentes. Yeti, fuerza más 10, agilidad más 10, fuerza ósea más 15, resistencia al frío más 25, sensibilidad al frío más 15. En primer lugar, tenía un par de estadísticas de nivel 1. La fuerza ósea y la resistencia al frío también eran estadísticas defensivas clasificadas en los niveles superiores. ¿Añadir sensibilidad al frío? Esto debería ser útil durante algunos años. Las estadísticas de sensibilidad eran clave para los distribuidores de atributos como Misa. Así como el daño físico aumentaba cuando la fuerza era alta, dependiendo del nivel de sensibilidad, el poder del atributo se ajustaba. Como era de esperar, ella tiene suerte. Yo también sentí esto en el bosque de la bruja, pero Misa era todo lo contrario a mí. Todo lo que hizo funcionó sin problemas. Solo mira la esencia del Yeti, una azul, por cierto. Pasiva, escalofríos, añade daño adicional de frío a todos los ataques y reduce la inmunidad a la escarcha del objetivo afectado. Activa, condensación de frío aumenta temporalmente la sensibilidad al frío en gran medida. La pasiva era común, a pesar del color, pero entre las habilidades activas del Yeti se caía exactamente la que yo quería. Erupción de frío tampoco estaba mal, pero comparando solo el potencial, no había nada igual. Es una habilidad que podría haberse usado como esencia de peón si tan solo la estadística básica fuera buena. En fin. Condensación fría brilló más en la segunda mitad de la partida. Debido a que la bonificación de estadísticas era demasiado baja, tendría que borrarla en la segunda mitad, sin embargo. Si el Yeti fuera un monstruo de rango 5, habría sido mucho mejor. Este juego estaba innecesariamente equilibrado en estas áreas. Mientras pensaba esto, Misa preguntó, ¿cuánto podría ser? ¿Cuánto podría costar que estés dudando tanto? ¿Qué demonios? Seguía con eso. Como sabes, gasté mucho dinero esta vez así que no me queda tanto. En este punto, casi me preguntaba por qué estaba así, pero si lo pensaba, no era como si no pudiera entenderlo. Así de despiadado era el método de distribución de esencias del explorador. Cuando caía una esencia, el grupo buscaba a la persona que debía cogerla. Cuando se elegía al dueño, este debía pagar a los miembros del grupo una cantidad basada en el valor medio decidido por el gremio. Pero es un dolor de cabeza si no hay compradores en el equipo. No porque no lo necesitaran, sino que había veces en las que nadie podía permitirse el coste de la esencia. Más bien, este caso era abrumadoramente común.
Sin embargo, incluso en ese caso, esperaban 30 minutos hasta que la esencia desaparecía de forma natural antes de reanudar la exploración. Esto significa que no puede haber nada bueno para otra persona que se haga gratis. Así eran los exploradores. Sin embargo, Misa tuvo suerte esta vez. No te preocupes por el dinero. Tal distribución es solo para aquellos que se separarán. ¿Es así? Yo era un bárbaro que sabía cómo invertir en el futuro. Para mi exploración segura, Misa necesitaba evolucionar en un mejor repartidor de daño. Entonces me lo comeré. ¿Por qué sigues mirándome? Adelante, come. De verdad me lo voy a comer. Cielos, ¿cuántas veces tenía que decirlo? Para Misa, que había sido exploradora durante mucho tiempo, parecía incómodo aceptar algo sin dar nada a cambio. ¿Por qué dudas? Me basta con que sigas a mi lado. Bueno, gracias por decir eso, pero... no sé más. Realmente me lo voy a comer. A pesar de ese vigoroso grito, Misa puso cautelosamente su mano sobre la esencia. La esencia de un yeti se ha filtrado en el alma de Mesha Karostan. La esencia emitió una luz y se entrelazó en el cuerpo de Misa. Se siente tan raro. Tal vez porque han pasado 2 años. Pronto te acostumbrarás. Decidí explicar lo del yeti en detalle más tarde, cuando tuviera tiempo, y me di la vuelta para mirar a Jenson. Parecía que su discusión también había terminado. ¿Qué decidiste hacer con eso? Carlson respondió cuidadosamente a mi pregunta. Ninguno de nosotros se comerá esto. Fue una respuesta un poco inesperada. ¿Iban a tirar una esencia? ¿Esos cabrones principiantes? Es que, la señorita Agencia dijo que vio salir la esencia del cuerpo del lobo de escarcha. Y, si es un lobo de escarcha, decidí que era una esencia que no me convenía. ¿Era así? Pregunté, observando atentamente la expresión de Carlson. ¿Sabes algo de los lobos de escarcha? Aunque su rango de 9 era bajo, la información sobre estos tipos no era muy conocida porque solo podías conocerlos después de llegar al 6º piso, excluyendo las grietas. ¿Cómo sabían de ellos los exploradores del 1er y 2º piso? No era imposible, pero ciertamente no era común. No conozco los detalles, pero es una esencia de rango 9, ¿sí? Puede que haya una esencia mejor más adelante. Ya veo. Era un poco sospechoso, pero no había nada malo en su respuesta. Si estuviéramos fuera sería otra historia, pero esto era una grieta, donde la tasa de caída de esencias aumentaba enormemente. Debía de sentirse como un desperdicio llenar su única ranura de esencia con una esencia de rango 9. Claro que me refería a que cogeré lo que sobre, no quería decir otra cosa. Lo sé. No hace falta que me lo expliques. Cuando terminó la entrevista con Carlson, le llegó el turno a Agencia. ¿Eres igual que él? Sí. Solo tengo una plaza libre, así que quiero ser un poco más cuidadosa. ¿Cuidadosa, No creí que eso fuera algo que una espadachina con la esencia de un arquero goblin debiera decir. Bueno, borrar una esencia cuesta mucho dinero, ¿verdad? Así que pensé que no debería cometer el mismo error que la última vez. ¿Aprender de los errores del pasado, Si ese era el caso, no había nada más que decir. Lo siento. Incluso nos lo cediste. Al final, ambas entrevistas terminaron sin mucho éxito. Esa fue la parte decepcionante. Cielos, pensé que podría identificar al menos a uno de ellos más claramente. Mi plan era eliminar de la lista de sospechosos a quien diera un paso al frente para tomar esta esencia. Pero ninguno de ellos la tomó, y sus respuestas también fueron realistas. Joder, no están todos juntos en esto, ¿verdad? Incluso pensando en el peor de los casos, detuve mi hilo de pensamiento. La oleada final estaba a punto de comenzar. Por cierto. ¿Ya ha terminado todo? Murmuró Gencia con voz ansiosa. ZZZ. Justo en ese momento, el tiempo sobrante de lidiar con el Yeti terminó antes de tiempo y comenzó la oleada final del 2º capítulo. El muro de hielo de 9 capas ya se había hecho añicos y el pasillo era 4 veces más ancho que antes. Arriba. El techo destrozado se resquebrajó como una tela de araña, revelando una bestia de 3 metros de diámetro. ¡Guau! Un pelaje blanco grisáceo cubría la piel, con una melena que trepaba por la columna vertebral y cubría la zona alrededor del cuello.
Se trataba de un monstruo de rango 7 cuya principal especialidad era caminar bípedo y despedazar enemigos con afiladas garras. Es un licántropo. Ante el grito de Misa, el señor oso expresó sus dudas. ¿No es demasiado grande para ser un licántropo? ¿Qué es ese garrote en sus manos? Era una duda razonable. Ese tipo era el jefe final de la grieta en la que nos encontrábamos. Si no sabía que era el guardián de la cueva glaciar, el tirano Tarumbas, estaría confundido. Será mejor que tengamos cuidado. Quizás intuyendo instintivamente que no se trataba de un enemigo fácil, el señor oso me ofreció nerviosamente un consejo por primera vez. Por supuesto, lo ignoré. Puede que sea el jefe final, pero luchar contra este tipo vendría un poco más tarde. Oh, ten cuidado. Ante la aparición de un monstruo claramente peculiar a primera vista, todos elevaron su concentración y se prepararon para lo que venía a continuación. El tirano Tarumbas ha descubierto a los intrusos y está muy enfadado. El tirano Tarumbas ha lanzado aplastamiento de hielo. El bastardo golpeó su garrote. ¡Bang! La sacudida fue tan grande que toda la zona circundante vibró. Pronto, la grieta en el suelo se extendió, al igual que en el techo. Vi Bjorn. El suelo se está derrumbando. El suelo se derrumbó y caímos. Era hora de pasar al tercer capítulo. Asterisco más tarde asterisco. Has entrado en una zona especial. Se concede efecto de campo cueva glaciar. Se añade la anormalidad de estado hipotermia. La agilidad se reduce considerablemente y el daño recibido por frío se duplica. Arriba. Levanté la cabeza por encima de la superficie del agua y solté el aliento que había estado conteniendo. Luego salí del agua y me tumbé en el suelo. Las maldiciones aparecieron al instante. Maldito parche de realidad. En el juego, todo lo que tenías que hacer era esperar a la ventana de carga. Tu HP se reducía considerablemente, pero el tercer capítulo empezaba con el personaje al borde del agua. ¿Pero en la realidad? Pensé que era realmente el final. Donde caímos, fluía una arteria subterránea, y muy turbulentamente, además. Me vi obligado a cabalgar la rápida corriente, llevado de aquí para allá como si me arrastrara. Cuando recobré el sentido, estaba siendo arrojado por una cascada. Supongo que por eso disminuyó mi HP. Tras golpear todas las curvas, me dolía todo el cuerpo. Quería descansar así un rato, pero después de todo, tomarme un descanso no iba con mi personalidad. Bjorn. ¿Estás bien? Despierta, ¿qué hago? Eso. Cuando abrí los ojos, por alguna razón, vi la cara de Misa justo delante de mí. Le aparté la barbilla con una mano y me levanté. ¿Qué haces? Eso era lo que debería estar diciendo. Es Bjorn, no Bjorn. Después de murmurar eso en voz baja para que solo Misa pudiera oírlo, rápidamente revisé los alrededores. ¡Ag! Primero, vi a Carlson con arcadas y regurgitando agua. ¿Estás bien? La siguiente fue Gencia, que amablemente le dio unas palmaditas en la espalda. En cuanto al señor oso, hace un frío del demonio. Estaba calentándose delante de una hoguera que se había encendido de alguna manera. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el señor oso me hizo un gesto. Si estás despierto, ven. Gracias. Vaya, ¿sueles llevar madera de abeto? Como viajo solo, no tengo más remedio que llevarlo todo. Supongo que era cierto que viajaba solo. No estaba seguro, pero me sequé delante de la hoguera. Al poco rato, Jensen también se acercó y se agachó en silencio. ¿Sabes dónde desapareció el licántropo de antes? Preguntó Carlson, temblando de frío. El señor oso respondió sin rodeos, ¿cómo podríamos saberlo? No es que haya estudiado de antemano. No perturben mi descanso. Sí. Disculpen. Después de eso, siguió el tiempo de mantenimiento y descanso. Todos se quitaron la ropa y el equipo y los tendieron cerca de la hoguera, luego comieron algo sencillo. Hace un frío extraño. Aunque estábamos bastante secos y seguíamos calentándonos junto al fuego, el frío no desaparecía. Era mejor que estar completamente mojados, pero era como si no pudiéramos entrar en calor más allá de cierto nivel. Pronto, el señor oso llegó a una conclusión. Supongo que esta es un área especial. ¿Zona especial?, preguntó Gencia.
¿Estás hablando de un lugar como el Bosque de las Brujas? Sí, no es natural que el cuerpo se endurezca así a pesar del frío. ¿Hace tanto frío? Realmente no puedo decirlo. Al vernos temblar frente a la hoguera, Misa ladeó la cabeza. No era para engañarnos, sus palabras eran probablemente sinceras. Su tolerancia al frío sería mucho mayor que la nuestra. El castigo también habría sido mucho menor. Misa tenía un contrato con Scadia, una bestia de hielo. Era el tipo de mejora con la mayor bonificación de estadísticas, y como esta vez incluso se comió la esencia de un yeti, su tolerancia al frío sería de unos 40. En Dungeon and Stone, 40 no era en absoluto una cifra baja. Mi tolerancia al dolor era de solo 70. Aparte de la cantidad de reducción de daño, incluso si fuera tan baja, no sentiría el frío. ¿Realmente tienes frío? Misa me preguntó. No pasa nada. Hace frío, pero no duele. No sé lo que quieres decir. Fue tal y como dije. Puede que estuviera temblando por el frío, pero no me dolía. Pero supongo que mi respuesta me hizo sonar más lamentable. Bárbaro ignorante. Misa suspiró, luego se movió hacia mí. En lugar de la ropa que se estaba secando, agitó suavemente su manta enrollada e hizo una ridícula propuesta. Ven aquí. Te sentirás mejor. ¿De qué estaba hablando esta niña? Silba. A juzgar por los silbidos del señor oso, tampoco creía que fuera el raro. Asterisco más tarde asterisco. El tiempo de preparación fue más largo de lo esperado. Se tardó mucho en secar toda la ropa y el equipo. Ha llevado demasiado tiempo. Ya habían pasado 12 horas desde que entramos en la grieta. Como se había abierto alrededor de las 19, significaba que no había dormido en un total de 31 horas. No parece que haya monstruos aquí. ¿Por qué no descansamos un poco? A sugerencia de Carlson, todos estuvieron de acuerdo en tomar un breve descanso. Dormiremos en ese lado, dije. Hará frío. Tengo leña de emergencia. Si tú lo dices. No era razonable dormir todos junto a una hoguera, así que encendí otra más lejos. Decidimos turnarnos en la guardia. Eso reduciría el tiempo de sueño a la mitad, pero dormir menos y vivir sonaba más atractivo que dormir todo lo que quisiera en la muerte. Bjorn, duerme tú primero, ofreció Misa. Antes de eso, tengo algo que discutir contigo. ¿Qué? Ya que finalmente conseguimos estar solos, retrasamos el sueño y nos pusimos al día con conversaciones perdidas. Primero, la esencia. Tendría que saber qué comía para poder usarla mejor en la batalla real. Vaya, ¿has memorizado todo eso? No es nada del otro mundo. De todos modos, escucha con atención a partir de ahora. Tras recitar la información sobre la esencia en los estándares de este mundo, bajé aún más la voz y continué. ¿Alguno de esos tres actuó de forma sospechosa de camino aquí? Deliberadamente envié a Misa al fondo del grupo. La razón aparente era vigilar la retaguardia antes de que estallara una batalla, pero la verdadera razón era principalmente el observatorio. Mi opinión era que, ya que ella estaría siguiendo desde la parte posterior, obtendría una buena visión de los comportamientos de los demás. ¿Sospechoso? No estoy seguro. Ya veo. Muy bien. Si es posible, vigila más de cerca a partir de ahora. Lo haré. Terminando ahí la conversación, me metí en la manta y me tumbé. Luego, repasé las palabras y acciones de Carlson, Gencia y el señor oso para ver si había algo que se me había pasado por alto. Observé cada uno de sus movimientos durante todo el día de hoy. Esparciendo cebos entre conversaciones mundanas, recogí pistas. Como resultado, un sospechoso principal fue identificado. Pero como era de esperar, no hay pruebas concluyentes. Todavía no era suficiente para concluir que eran la mafia. Si solo tuviera una pista más. Me estaba durmiendo poco a poco con ese hilo de pensamientos cuando Misa me sacudió suavemente el hombro. Oye, Bjorn. Ahora que lo pienso, hay una cosa extraña. Estaba cansado, pero escuché su historia. Buen trabajo, Misa. Oh, ¿ayudé? Por supuesto. Eso no fue todo. La última pieza del rompecabezas estaba finalmente unida. Miré hacia la fogata del señor oso y sonreí. Me pregunté cuál de los tres sería. Así que eras tú. De la mafia. Fin del capítulo 104. Capítulo 105, Player Kill 1.
El que abrió la grieta, en otras palabras, la mafia. ¿Quién podría ser? Esta era una pregunta que me rondaba la cabeza desde que entré en la cueva del glaciar. Para mí, la mafia era una variable. Era necesario averiguar si era positiva o negativa. Así que, sin asumir que el señor Oso era la mafia, abrí todas las posibilidades y recogí las pistas. Entonces, eran ellos. Como resultado, descubrí a la persona que creía que era la mafia. Sin embargo, eso era todo por ahora. No tenía ni idea de lo que querían. Tampoco puedo simplemente matarlos. Como no podía descifrar sus intenciones, la incomodidad no hacía más que crecer. Con razón, porque si esa persona era realmente de la mafia, había grandes posibilidades de que se convirtiera en una variable negativa en el futuro. Tendré que vigilarlo por ahora. La mafia era una persona, y esa persona aún no había hecho ningún movimiento. Si simplemente morían, sería un problema. Vos. A menos que planeara mantener a los otros dos callados. Asterisco más tarde asterisco. Michelle, ¿cómo te sientes? Yo. ¿Estoy bien? Misa contestó despreocupadamente, pero, de hecho, la fatiga de ayer probablemente estaba haciendo estragos en su cuerpo. A diferencia de Jenson y el señor Oso, nosotros solo dormimos 3 horas por estar de guardia. No te preocupes. Sigue siendo mejor que el bosque de la bruja. Eso es, verdad. Me reí entre dientes y me despreocupé. El chico que soportó eso no tropezaría por algo así. Deja de charlar y prepárate para salir. Poco después, el señor Oso escupió una palabra y Misa volvió corriendo a su posición original, la parte más trasera de la formación. Esa posición podía identificar inmediatamente cualquier asunto raro. Si no fuera por ella, con tanque o sin él, me habría sentido incómodo estando al frente. Paso. Tan pronto como di el primer paso, el grupo me siguió a mi velocidad. Así es como se ve en la vida real. Era una oscura cueva de hielo. La escarcha del suelo era resbaladiza y el terreno en general era más tridimensional que la cueva de cristal. Había tramos empinados, así como lugares donde el camino estaba cortado por la mitad y había que trepar por él con una cuerda. Aún así, es una suerte que parezca haber un solo camino. No había forma de perderse incluso sin un explorador. No es que no hubiera caminos secundarios aquí y allá, pero no tardaba en aparecer un callejón sin salida. Todo lo que había que hacer era ir por el camino principal mientras se aplastaba a los monstruos que aparecían del muro de hielo. Aplastar. Los monstruos que aparecían aquí eran piedras de gusano, tigres sable, lobos de escarcha, golems de hielo y osos búho. A diferencia de la ciudadela sangrienta, donde aparecía el monstruo de rango 7 caballero de hueso, la mayoría eran de rango 8. Pero la dificultad real es mayor aquí. La anormalidad de estado hipotermia era un efecto de campo que reducía la agilidad hasta un 30% y duplicaba el daño de frío recibido si no tenías resistencia al frío. Señorita Neprin, tenga cuidado. Quizás sea porque mi cuerpo está rígido, pero sus ataques son más dolorosos que antes. Oh, no me extraña. Así que es por eso. Mientras el viaje continuaba, Jenson, en la segunda fila a ambos lados de mí, empezó a gemir de dolor. Por supuesto, no reduje la velocidad por ellos. Los dos casi no tenían estaca, de todos modos. Una bofetada. De hecho, mientras el señor Oso, Misa, que lo protegía, y yo allanábamos el camino, llegamos lentamente al final del capítulo. Tardamos unas 4 horas en llegar. Mientras caminábamos arriba y abajo por el sinuoso pasaje, apareció una amplia cavidad. Vaya, qué espectáculo. 3 monstruos estaban atrapados en un pilar de hielo cristalino. Debe ser un orco de hielo. La piel es blanca. ¿Orco de hielo? Es solo de rango 7, así que no te preocupes. Cada orco sostenía un arma diferente. Uno sostenía un hacha, otro un martillo, y el tercero una varita. ¿También tenemos que luchar contra esos? No estarían aquí sin una razón, respondió cínicamente el señor Oso al murmullo de Gencia. Ready. Justo en ese momento, los pilares de hielo que aprisionaban a los orcos de hielo empezaron a resquebrajarse y a desmoronarse de golpe. No hay tiempo ni para mirar alrededor. Dejando a un lado la relajada reacción del señor Oso, me apresuré a gritarle al ansioso Jenson, que no cunde el pánico y permanezcan en formación. Eso era porque así sería más fácil para Misa vigilarlos. Ah, vale. Pronto,
Jenson se colocó a mi izquierda y a mi derecha, y el señor oso retrocedió a cierta distancia y adoptó una posición de francotirador. Crack, tu. Cayeron fragmentos de hielo y los 3 orcos de hielo se despertaron, exhalando feroces bufidos para demostrar que eran jefes intermedios. CHHHHH. Un hechicero y 2 guerreros, eran una composición bastante equilibrada, y con hipotermia, eran enemigos bastante complicados, si no conocías la estrategia. Uf. Solté un largo suspiro y levanté el escudo. Me ponía los nervios de punta. No por los orcos, que me podían pillar en cualquier momento, sino por otra cosa. Si iban a hacer algo raro, ahora sería el momento perfecto. Había una mafia en el equipo. Por supuesto, no sabía cuál era su objetivo. Podía ser simplemente que quisieran despejar una grieta, sin intención de hacer daño a nadie. Sin embargo, necesitaba estar preparado para el otro escenario. Van. Necesitaba centrarme en la defensa más que en el ataque. Era mejor ocultar mi poder de combate por si acaso. Con eso en mente, le había dado instrucciones a Misa para que se limitara a observar y no diera un paso adelante. ¿Aún no te has escapado con tu amante? Nunca se sabe lo que puede aparecer por la espalda. Y no es mi culpa. Sí, bueno, eso parece. El señor oso expresó sus dudas sobre el posicionamiento de Misa, pero aparentemente su razonamiento era aceptable. TSK, esos tipos son unos inútiles, así que supongo que tendré que ejercer algo de fuerza esta vez. Sacó a relucir una habilidad que nunca antes había mostrado. Abman Urikfried ha invocado al héroe de hierro Idadun. Un oso gigantesco saltó del portal convocado frente al señor oso. Era una bestia espiritual. ¿Idadun? Para ser sincero, me sorprendió. Dado que era un explorador hombre bestia de rango 5, me había estado preguntando si ya había firmado un contrato con una bestia espiritual, pero nunca pensé que sería del tipo invocador. Ahora podía entender cómo podía jugar en solitario incluso como arquero. Con una invocación como tanque, no había necesidad de insistir en un equipo. ¡Ga! El oso invocado vino corriendo rápidamente a 4 patas, luego rugió y levantó la parte superior de su cuerpo junto a mí. Luego empezó a marcar hábilmente a uno de los guerreros. Tendré que recurrir al plan B, entonces. Actué a conciencia basándome en la razón. Esto no cambió nada. Fue porque ocultamos toda nuestra fuerza que el señor oso sacó su bestia espiritual. CHHHHH. Por esa razón, permití el martilleo del orco. Ya que sería obvio si fingiera estar adolorido, simplemente le clavé mi cabeza como si hiciera un tiro de cabeza en un partido de fútbol. ¡Bam! Además de llevar casco, tenía una gran fuerza ósea, así que no me aplastó el cráneo. Solo me sacudió un poco el cerebro y me mareó un poco. Incluso eso fue recuperándome de mis estadísticas de regeneración natural. Desplome. Sin embargo, me desplomé en el suelo por el juicio de que, si atrapaba al trío orco con demasiada facilidad, no sería capaz de investigar las verdaderas intenciones de la mafia. ¿Estás? Carlson corrió hacia mí sorprendido y acabó recibiendo el agro. Has matado a un guerrero orco de hielo. X+3. Justo en ese momento, una flecha atravesó la cabeza del orco martillo. Como resultado, el agro del orco hechicero fue movido al señor oso, pero un explorador de rango 5 fue sazonado. Dash. Moviéndose ágilmente con su estatura de alrededor de 1,90 para evitar los conjuros, el señor oso cargó la ballesta y disparó perfectamente. El hechicero orco de hielo ha lanzado muro de hierro congelado. La defensa del hechicero no tenía sentido frente a esa flecha grosera. ¿Cómo podría un monstruo de rango 7 parar eso? Cabón. La flecha destrozó el muro de hielo, luego atravesó la cabeza del hechicero antes de explotar. Has matado a un hechicero orco de hielo. X+3. Ahora solo quedaba un orco. A este paso, iba a atrapar a los 3 con ese arco. La decepción se apoderó de él. Si la batalla era demasiado fácil, ensombrecería mi plan de hacerla difícil y la convertiría en una actuación unilateral. ¿Es este el poder de un arquero de rango 5? Vaya, el suelo se está enfriando. ¿Debería fingir que acabo de despertar? Cuando estaba pensando eso, alguien murmuró, así que eso es una bestia espiritual. Era una voz fría. Puedo proceder de acuerdo a mi plan, entonces. El señor oso, que estaba cargando la siguiente flecha, se desplomó y vomitó sangre. Se desplomó.
La mafia finalmente había comenzado a moverse. Asterisco más tarde asterisco. Para ser identificado como mafia, había varios prerequisitos que debían establecerse: conocimiento suficiente para saber cómo abrir una grieta, navegación excelente para poder regresar del segundo piso en 19 horas, y la habilidad de despejar la grieta solo. Esto podría revelar algo su identidad. Un explorador con un poder de combate a la altura de un explorador de rango 5 era la verdadera identidad de la mafia. El problema era, sin embargo, que los tres tenían este potencial. 1. Señor Oso, explorador de rango 5, mentalidad algo similar a la de un jugador, etc. No hacía falta extenderse en esto. 2. Carlson. Fue el único que reveló solo su nombre en las presentaciones. Ni siquiera mencionó la esencia que poseía. Además, su equipo era adecuado para los pisos inferiores y estaba bien cuidado, como si fuera nuevo. No le quité ojo por si podía ser un disfraz, pero también puso una excusa para no comer la esencia del lobo de escarcha. Era bastante sospechoso, pero no más que esta chica. 3. Gencia. Dijo que había sido entrenada como exploradora y que era muy versada, incluso que la observación era su especialidad. Para mí, todo esto era una tapadera, un disfraz para que las siguientes líneas sonaran naturales. Cuando nos encontramos con el Yeti que bloquea la entrada a la cueva, tenemos que derrotarlo y bajar. En el segundo capítulo, lo toqué y brilló. Cuando el jefe intermedio lanzó su presión, parece que no pueden moverse bien. Incluso antes de la última oleada, cuando todos estaban con la guardia baja. Por cierto, ¿ya ha terminado todo? Continuó señalando los puntos clave mientras fingía lo contrario, como si conociera la estrategia clara. Por supuesto, todo esto no habría sido nada comparado con el señor Oso o Carlson, si no fuera por la suciedad de sus zapatos. Lo primero que comprobé al entrar en la grieta fueron los zapatos. Para abrir la cueva glaciar, había que ir a la guarida de las bestias, en el segundo piso. Solo los zapatos de Gencia estaban sucios. Bueno, si ella no lo limpió de la ciudad, que habría tenido sentido, pero... ahora que lo pienso, había algo extraño. El olor de Gencia cambió después de caer al agua. El informe de Misa me convenció. Aunque no tan buena como Rottmeiler, su estatus olfativo estaba en el lado alto como mujer bestia. Antes era más apestoso. Como la guarida de las bestias. Ahora que lo dices, sí. No me extrañaba que me oliera familiar. Gencia era la mafia, y una variable maliciosa que yo juzgara tenía mucho margen para convertirse en negativa. Gracias a eso, pude prepararme con antelación. Apuñalar. En el momento en que la espada de Gencia se clavó en el abdomen del señor Oso, Misa, que había estado esperando, lanzó un vial justo en el momento. Romper. El cristal se rompió y su contenido se derramó. Gracias, deberían ser unos 30 millones de pique a. Mientras murmuraba algo tranquilamente, se cubrió de líquido y retrocedió sobresaltada. ¿Qué demonios? ¿Qué me has tirado? Me levanté rápidamente. Supongo que el momento de su ataque sorpresa fue en parte provocado por mi desmayo. ¿Qué? Gencia parecía aún más desconcertada. En lugar de responder, solté un grito. Vela. ¿Qué te parece? A partir de ahora, se llama defensa personal. Fin del capítulo 105.